Mis hermanos me hicieron firmar mi renuncia a la herencia. No sabían que la cámara de mi móvil grabó cómo falsificaron mi nombre. Esa no es mi firma. Las palabras salieron de mi boca con una calma que no sentía. Lucas, mi hermano mayor, soltó una carcajada. Rebeca, mi hermana, sonrió con la suficiencia de una jugadora de póker que acaba de ganar la mano final. Claro que lo es, hermanito, dijo Rebeca, deslizando el documento sobre la mesa de roble macizo de mi madre. Lo firmaste anoche. Quizás estabas muy cansado para recordarlo. Me miraron, los dos, esperando que me derrumbara, que aceptara mi destino como el burro de carga que siempre fui. No sabían que mi cansancio no era olvido. Era preparación. Y que, en el bolsillo de mi pantalón, mi teléfono guardaba un archivo de video que iba a prenderle fuego a su mundo. El rancho La Promesa era mi mundo entero. Crecí con el olor a tierra mojada al amanecer y el sonido de las vacas mugiendo al atardecer. Mis manos aprendieron a reconocer el tacto de una cerca rota, la textura del grano y la temperatura de un animal enfermo antes de que aprendieran a escribir con soltura. Para mi madre, Elvira, una matriarca con la columna vertebral de acero y un corazón selectivo, eso era todo lo que yo necesitaba saber. El sudor te queda mejor que los libros, David, me dijo una vez, cuando me encontró leyendo en el granero en lugar de limpiar los establos. Tenía 14 años. Esa frase se convirtió en la brújula de mi vida. Lucas, el heredero aparente, tenía manos suaves y una sonrisa fácil. Pasaba más tiempo en las carreras de caballos del pueblo que en el rancho. Rebeca, astuta y fría, se graduó con honores en administración de empresas y manejaba los libros desde una oficina con aire acondicionado, encontrando siempre formas creativas de maximizar las ganancias. Y luego estaba yo. El motor silencioso que hacía que todo funcionara. Mi día comenzaba a las 4 de la mañana, revisando las bombas de agua, y terminaba mucho después de que el sol se pusiera, asegurándome de que el ganado estuviera alimentado y seguro. Mientras mis hermanos disfrutaban de los frutos del rancho, yo era la raíz que se hundía en el barro para mantener el árbol en pie. No recibía un sueldo, sino una asignación. No vivía en la casa principal, sino en la vieja cabaña del capataz. No era un hijo. Era un activo. Un recurso humano inagotable y gratuito. Agradece que tienes un techo y comida, me espetaba mi madre cuando me atrevía a sugerir que merecía algo más. Sin nosotros, estarías limpiando baños en una gasolinera. La semilla de mi rebelión silenciosa se plantó hace 3 años. Lucas, borracho, había dejado una compuerta abierta y una docena de cabezas de ganado de primera se escaparon hacia las tierras vecinas. Fui yo quien pasó 2 días bajo la lluvia, sin dormir, recuperándolas. Cuando volví, empapado y exhausto, mi madre me abofeteó. Inútil, gritó. Por tu descuido casi perdemos miles de dólares. Lucas estaba detrás de ella, observando con una sonrisa burlona. Esa noche, en la soledad de mi cabaña, algo se rompió. El amor incondicional que sentía por mi familia se agrietó y por la fisura entró una luz fría y dura, la verdad. No me amaban. Me usaban. Y decidí que, si iba a ser una herramienta, al menos documentaría cómo mis dueños manejaban sus asuntos. Comencé a grabar. Usaba una pequeña grabadora de audio durante las reuniones en la cocina donde mi madre me daba órdenes. Usaba la cámara de mi teléfono, discretamente, para grabar las condiciones en que Lucas mantenía a veces a los animales o como Rebeca se jactaba de tener 2 juegos de libros para mantener al fisco contento. Acumulé un arsenal de secretos. Audios de mi madre gritándome que yo era la cruz de su vida, pero admitiendo a su abogado por teléfono que David es el único que sabe hacer funcionar este maldito lugar. Videos de Rebeca explicándole a un proveedor cómo facturar por servicios no prestados. Y la joya de la corona, una conversación entre mis hermanos, borrachos una noche de Navidad, donde se reían de cómo planeaban declararme mentalmente incompetente si alguna vez intentaba reclamar algo. Lo guardaba todo en un disco duro, escondido bajo una tabla suelta en el suelo de mi cabaña. No sabía para qué lo usaría. Solo sabía que era mi seguro de vida. Cuando el cáncer se llevó a mi madre, su muerte dejó un silencio antinatural en el rancho. Y luego, la tormenta. Su abogado nos reunió para leer el testamento. Esperaba que me dejara la cabaña y quizás una pensión miserable. En cambio, el abogado leyó, dejó el rancho, la promesa y todos sus activos, divididos en 3 partes iguales, a mis 3 hijos, Lucas, Rebeca y David. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Rebeca se puso pálida. Lucas apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Me miraron como si yo fuera un fantasma que acababa de robarles la plata de la familia. Por primera vez en mi vida, sentí una chispa de poder. Fue fugaz. Esto es un error, siseó Rebeca.
Mamá nunca habría hecho eso. Ella no estaba en su sano juicio, añadió Lucas. David la manipuló en su lecho de muerte. Sabía que no se quedarían de brazos cruzados. Instalé una diminuta cámara de seguridad, de las que se usan para vigilar a las niñeras, en la esquina de la oficina de mi madre. Apuntaba directamente a su escritorio. Era un presentimiento. Una corazonada nacida de una vida de traiciones. 3 noches después, el presentimiento dio sus frutos. Me expulsaron del rancho 2 días después de esa reunión. Lucas me agarró del brazo y me arrastró hasta mi camioneta. Rebeca tiró una pequeña caja con mis pocas pertenencias en el asiento del pasajero. Ya tienes lo que querías, traidor, me escupió Lucas. Ahora lárgate de nuestra casa. Pasé la siguiente semana en un motel barato del pueblo, sintiendo como el mundo se me venía encima. Estaba solo. La familia que, a pesar de todo, había sido mi única referencia, me había amputado de su cuerpo. Pero cada noche, revisaba el disco duro. Veía las grabaciones. Y recordaba que no estaba indefenso. Estaba esperando el momento adecuado. El lunes siguiente, me citaron en el despacho del abogado de la familia. Cuando llegué, mis hermanos ya estaban allí, con una expresión de triunfo mal disimulada. David, me temo que hay un nuevo desarrollo, dijo el abogado, visiblemente incómodo. Tus hermanos han presentado este documento. Parece que has decidido cederles tu parte del rancho a cambio de un pago único de $10,000. Me pasó el papel. Allí estaba. Un contrato simple. Y al final, una firma que pretendía ser la mía. Era una imitación torpe, temblorosa. Fue entonces cuando dije esas palabras, esa no es mi firma. La reacción de mis hermanos fue la que esperaban. La risa, la condescendencia, la amenaza. Lo firmaste, David. Acéptalo. Toma tu dinero y desaparece. Si peleas esto, te vamos a enterrar en honorarios legales. Te destruiremos, dijo Rebeca, su voz afilada como un cuchillo. De acuerdo, dije suavemente, para su sorpresa. Si ustedes lo dicen. Me levanté. Solo una cosa más. Saqué mi teléfono y se lo entregué a mi abogado, que había llegado unos minutos después y esperaba en silencio en un rincón. Señor Méndez, por favor, muéstreles el archivo llamado Noche de la firma. Mi abogado conectó el teléfono a la gran pantalla de la sala de reuniones. La imagen era granulada, grabada desde un ángulo alto. Era la oficina de mi madre. La fecha y la hora estaban marcadas en la esquina inferior. Eran las 2 de la mañana, de hacía 3 noches. En la pantalla, Rebeca estaba sentada en la silla de mi madre. Sostenía una tableta digital y practicaba mi firma una y otra vez, comparándola con un viejo permiso de conducir mío que había encontrado. No, la D es más redonda, se le oía decir. Lucas estaba de pie a su lado, bebiendo whisky. ¿Ya casi terminas? Esto es aburrido. La perfección lleva tiempo, idiota, respondía ella. Si esto no parece real, todo se va al diablo. El video continuaba. Mostraba a Rebeca finalmente satisfecha, imprimiendo el documento. Luego, Lucas se inclinaba y decía, mamá estaría orgullosa. Siempre dijo que el burro solo servía para cargar. Bueno, acaba de cargar su propia tumba. La sala quedó en un silencio sepulcral. El color desapareció del rostro de Rebeca. Lucas parecía que iba a vomitar. El abogado de la familia los miraba con absoluto horror. Esto, dijo mi abogado, el señor Méndez, con una voz potente, es la prueba a fraude, falsificación de documentos y conspiración. Pero hay más. Puso sobre la mesa una carpeta gruesa. Aquí tengo años de grabaciones que detallan evasión de impuestos, malversación de fondos de la empresa, crueldad animal y abuso laboral. Y declaraciones juradas de 2 exempleados que corroboran todo. Se volvió hacia mis hermanos. Mi cliente no quiere los $10,000. Quiere justicia. Vamos a presentar cargos criminales. Y también una demanda civil para disolver la sociedad. Argumentaremos que sus acciones fraudulentas invalidan su derecho a heredar cualquier parte del rancho. Rebeca se derrumbó, sollozando. Lucas se levantó de un salto, tirando la silla. Tú. Pequeña rata. Siempre espiando. Intentó abalanzarse sobre mí, pero el señor Méndez, un hombre sorprendentemente corpulento, se interpuso. El proceso legal fue una avalancha. Con pruebas tan abrumadoras, no tuvieron ninguna posibilidad. El juez no solo invalidó el documento falsificado, sino que, a la luz de la conspiración para defraudar a un coheredero, congeló sus acciones en la empresa. La investigación criminal por fraude fiscal y malversación fue la estocada final.
Para evitar la cárcel, tuvieron que ceder su parte del rancho como parte de un acuerdo con la fiscalía y para pagar las multas masivas. Un mes después, el señor Méndez me llamó. Felicidades, David, dijo. El rancho, la promesa, es 100% tuyo. Esa tarde, conduje de vuelta a casa. A mi casa. Estaban en el porche, rodeados de maletas. Se veían derrotados, vacíos. David, empezó Rebeca, con los ojos rojos e hinchados. Por favor, no tienes que hacer esto. Somos familia. La familia no encadena a uno de los suyos al arado mientras los demás se dan un festín, respondí, mi voz sin rastro de la debilidad que ellos siempre habían conocido. Los miré, a los dos parásitos que habían vivido de mi sudor toda su vida. Y les dije las palabras que había estado ensayando en mi cabeza durante años. Fui su sirviente toda mi vida. Hoy soy su dueño. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire pesado. Tienen 72 horas para largarse de mi propiedad. Para siempre. Me usaron hasta que intentaron borrarme. No sabían que yo llevaba años guardando la verdad. Mi familia argumenta que, a pesar de todo, debía haberles perdonado y ofrecido una parte. Hice lo correcto al tomarlo todo y dejarlo sin nada, o la venganza, sin importar cuán justificada, te convierte en aquello que desprecias. Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.